En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, su primera sesión, la profesión de la fe cristiana. Estamos en el tema general del credo, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bueno, pues toda esta temática la vamos a encuadrar dentro de nuestro tema de el concepto católico de la misericordia. Es muy importante a este Dios que es todopoderoso, poderlo nosotros ir descubriendo poco a poco a través de su misericordia. Es importante entender esto para que no tengamos conceptos falsos de el poder de Dios y al mismo tiempo su misericordia, cómo estas dos cosas se pueden compaginar sin que una se rivalice con la otra. El Papa Francisco, el 8 de diciembre del año 2015, el Papa con la bula Misericordia Vultus, convocó a un precioso año de la misericordia, ¿no? Todo el año 2016, recuerdan ustedes, la Iglesia Católica Universal lo dedicó a un año de la misericordia. ¿Y cuál es el concepto de la misericordia? Para poder definir la misericordia, tendríamos que primero iniciar hablando de lo que serían las deformaciones de la misericordia, ¿no? ¿Cuáles son? Voy a hablar nomás de tres deformaciones del concepto de misericordia que el mundo ha tenido y que nos hacen mucho daño. Primera deformación, contaminar la misericordia con el relativismo que nos está acribillando a todos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es el tipo de persona que a todo dice tranquilo, no pasa nada, Dios es misericordioso, tú quédate tranquilo, no existe pecado, Dios es más que el pecado, Dios perdona todo y no pasa nada. Esto es algo que ha empapado nuestra sociedad. Es una contaminación de la misericordia con el relativismo impresionante. Para ellos, misericordia es lo mismo que no pasa nada. En la práctica, esto consiste en negar o desdramatizar el pecado, ¿no? Si no es para tanto, ¿no? Se confunde fácilmente la imagen de Dios Padre con la imagen del Dios Abuelo, con el perdón de los abuelos que me estén escuchando, ¿no? El abuelo no está llamado a exigir a los nietos, el abuelo está ahí para consentir y para jugar y para incluso pasarles todo, pero el papá no. El papá está para educar, para corregir, el abuelo no. Y entonces hemos quitado esta imagen de Dios Padre y hemos puesto pues una de Dios un abuelito, ¿no? Que todo lo consiente, que todo lo pasa, que todo lo desdramatiza, etcétera, etcétera. El abuelo condesciende, ¿no? Apapacha, ¿no? Da regalos, los papás educan, corrigen, etcétera, etcétera. Es una corriente que nos lleva a confundir entonces al padre con el abuelo, ¿no? Y se le olvida que Cristo nos está siempre urgiendo es a la conversión. San Pablo tenía muy claro esto, cuando en la segunda carta de los Corintios 5:14 les decía a los corintios, nos apremia el amor de Cristo. El amor de Cristo es apremiante y nos pide conversión. Por lo tanto, el concepto de misericordia, entendido como no pasa nada, tranquilo, Dios todo lo perdona, tú relájate, es una terrible deformación del verdadero concepto de misericordia. Segunda deformación es contaminar la misericordia con el emotivismo, ¿no? Con el puro emotivismo. ¿Qué quiere decir esto, no? Que la misericordia es mera empatía. Imagínense ustedes, pobrecito,
qué lástima me da lo que te pasa, me siento impactado por tu situación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, entenderla como mera empatía. Por supuesto que hay que entender la palabra empatía y la capacidad de compadecer, ¿no? De compadecer es acompañar, consolar a los demás en sus tribulaciones, ¿no? Pero eso se queda corto. La misericordia no puede ser únicamente sufro contigo, te quiero, estoy cerca de ti, comprendo tu sufrimiento. La misericordia no puede reducirse a la emoción del consuelo. No, no es eso. Lastimosamente, nuestra sociedad, nuestra cultura, el sentir misericordia es sinónimo de sentir pena de lo que te pasa, de sentir conmoción, pero hasta ahí, no más, no hay un paso siguiente. Ay, pobrecito de ti, y se acabó. El sentido de misericordia de Jesús es mucho más que eso, mucho más que eso. Sí, es verdad que Él sufre con nosotros, se conmueve con nosotros, pero su misericordia va mucho más allá que un simple golpecito en la espalda, ¿no? Como, ay, bueno, pobrecito de ti, que te pasan todas estas cosas. No es la misericordia simplemente un concepto de emoción. Tercera deformación, contaminar la misericordia con desesperanza. Desesperanza. ¿Qué quiere decir esto, no? Es fácil encontrarnos personas que creen que el verdadero significado de la misericordia es que creen que el corazón de Jesús es la manifestación del amor de Dios. Eso lo tienen claro. Estas personas no confiesan un rostro desfigurado de Jesús, que la Iglesia ha predicado mucho el amor de Dios y la centralidad de la misericordia. Y la Iglesia se ha esforzado, ¿no?, por presentar la verdadera imagen de Dios, que es misericordioso, pero no la imagen que tenían los jansenistas, esta secta, esta herejía jansenista, que tenía y presentaba una imagen de Dios por allá en el siglo XVII, de un Dios intransigente con el hombre. Un Dios intransigente, donde nosotros tenemos que ser perfectos porque Dios no perdona nada. Esa imagen también es una imagen deformada. Entonces hay muchas personas que en teoría creen en ese amor misericordioso de Dios que ha arrancado, ¿no?, la imagen falsa de un Dios que no tiene misericordia, que nos ha plantado el imaginario de la teoría de esta secta, de esta herejía jansenista. Un Dios que no perdona nada, que es intransigente con el hombre. Bueno, ante estas tres deformaciones, vuelvo y las repito: misericordia contaminada de relativismo, misericordia contaminada de emotivismo y misericordia contaminada de desesperanza. Pues frente a estos errores, la Iglesia Católica nos va a enseñar el verdadero concepto de la misericordia. Y entonces vamos a hacer tres definiciones de misericordia. Primera definición de misericordia, vamos a empezar por su nombre, el nombre de misericordia. El término tiene que ver con el verbo miserere o miser, compadecerse. Y en concreto con el adjetivo relacionado con miser, miserable que causa compasión. Y luego tenemos cor, de la palabra latina cor, cordis, corazón. El corazón es la sede del sentimiento. Y después tenemos el sufijo ia, que es cualidad o virtud. Entonces tenemos misericordia, que va a significar el corazón que se compadece con el miserable. Una definición muy hermosa que nos ofrece la Iglesia.
Podríamos decir también la caridad, el amor volcado al miserable. Pero más concretamente nos quedamos con la primera. El corazón que se compadece con el miserable. ¿Por qué el corazón? Porque ahí es donde va a estar la sede del sentimiento. El corazón que se compadece con el miserable. Cuando Dios nos ama, lo hace con amor de misericordia. Lo hace con la caridad volcada al miserable que somos nosotros. Dios nos ama con un corazón que se compadece con nosotros miserables. Y además Jesús también nos enseña a que ese amor de misericordia sea también el nuestro. Juan 13:34, amaos unos a otros como yo os he amado, es decir, con amor de misericordia. También tú, también Lupita, Marisela, Marta, usted también está llamada a amar con el corazón que se compadece con el miserable. Lo que tendríamos que descubrir es quiénes son los miserables a nuestro lado. En sí, es la propia manera esta del amor divino, porque es la caridad que se vuelca, que se da totalmente, que se tira encima, digámoslo así, en el miserable. Y eso solamente lo puede hacer Dios y los que le siguen. Porque miserables somos todos, pero Él quiere también que sea una característica de nuestro amor humano. En la medida que nosotros también nos vamos volcando al miserable, vamos entendiendo cuál es este amor de Dios que nos ha sido dado. También yo estoy llamado y me ha dado Dios la capacidad de volcarme con el miserable, así como miserable soy yo también. ¿Cuál es el concepto que la Sagrada Escritura nos entrega de la palabra misericordia, ¿no? En el Antiguo Testamento el término misericordia tiene muchos matices muy interesantes. Juan Pablo II, el 30 de noviembre de 1980, el Santo Padre escribió una encíclica titulada Dives in Misericordia. Y tiene en el numeral 52 de la encíclica una notita sobre la misericordia muy interesante. El Papa hace una exégesis bíblica sobre el término de misericordia. Y San Juan Pablo II decía que en el Antiguo Testamento se usan dos expresiones. El primero es el término hebreo Hesed y el segundo el término hebreo Rahim. Hesed es la palabra que en el Antiguo Testamento viene a significar misericordia, pero bajo del término lealtad. Dios es bueno y no se arrepiente nunca de serlo. Es la fidelidad en la bondad. Dios no se arrepiente nunca de su decisión de fidelidad en la bondad. Dios nunca se va a arrepentir de habernos creado. Hesed es el rostro masculino de la misericordia. Rahim es la palabra que en el Antiguo Testamento viene a significar misericordia, pero bajo el término regazo. Aquí la Sagrada Escritura nos va a denotar el amor de la madre, desde el vínculo más profundo y originario, desde la unidad que liga a la madre con el niño. De ahí brota una relación particular con él, un amor muy profundo. Se puede decir que este amor que la madre tiene a su hijo en su regazo es totalmente gratuito. No es fruto de ningún mérito. Es gratuito. Es una exigencia del corazón. Rahim engendra una escala de sentimientos, entre los que están la bondad, la ternura, la paciencia, la comprensión, la disposición, el perdón. Esas cosas que solo las mamás tienen. Por lo tanto, queridos amigos, estos dos términos, Hesed y Rahim, se compaginan. Rahim es el rostro femenino de la misericordia. Hesed es el rostro masculino de la misericordia. Esto es precioso. Hesed, que es ese rostro masculino, Dios que es fiel,
y no se arrepentirá de su decisión de amarte. Y Rahim, Dios te quiere entrañablemente en su regazo, te reengendra en el seno materno de Dios y te permite nacer de nuevo. Hased, Rahim. Esta es la clave para entender la misericordia. Dios no es hombre, Dios no es mujer, Dios no tiene sexo, Dios no se parece más a estos o se parece más a aquellas. No, Dios me ama con amor misericordioso de padre y con amor misericordioso de madre. Esto es precioso, queridos amigos, en un mundo donde ya cada vez estamos más divididos entre mujeres y hombres, que nadie se entiende, pues todo este lío, ¿a dónde es que nos va a llevar? Segunda definición que nos presenta la Iglesia de la misericordia. La misericordia no solo es compasión hacia el miserable, sino la gracia que le rescata de su miseria. Esta es una decisión importante, pero muy importante. Este concepto distorsionado de misericordia, como es ver la misericordia meramente como una actitud de afecto, como decíamos hace un momento, de uno de los errores. En primer lugar, la misericordia es gracia regeneradora. Por eso es tan importante entender este significado bíblico de corazón como entraña materna. Para entender esto, debemos entender el concepto de justificación y redención, que subyace en este concepto tan precioso de misericordia. Porque detrás de la misericordia está la redención. Detrás de la misericordia está la redención. Hay una imagen luterana que yo les he hablado algunas veces, hay una imagen luterana del concepto de la justificación que está latente en nuestra cultura. Lutero partía de una experiencia de su propia impotencia de luchar contra el pecado, al estilo de lo que también el propio San Pablo expresaba cuando San Pablo decía: puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero, Romanos 7:19, pues Lutero se pega de esto. Esta contradicción interna que expresa San Pablo, Lutero se pega de ella y partía de ella, y que tenemos todos que decirlo, ¿no? Lutero intenta solventar esa contradicción interior de cómo entender la justificación por la fe y no por las obras. Si yo me veo impotente para cambiar de vida, Lutero se imagina que en el fondo la justificación no es hacer obras buenas, sino que yo me justifico por la fe, por mi acto de confianza en Dios, aunque mis obras sigan siendo malas. Incluso Lutero puso una imagen muy gráfica que yo se las he comentado alguna vez. Lutero dijo, ¿no? Nosotros somos como estiércol en medio del campo. Y la misericordia divina es como una gran nevada. Cuando nieva, la nieve deja todo el campo blanco, precioso, tapa el estiércol. Nadie podría decir que debajo de esa bella nieve está todo el estiércol. Nadie. No se darían cuenta. Y Lutero afirmaba, así es la redención. Dios tapa con su misericordia. Su capa de nieve tapa nuestro pecado y ante Dios somos, por ese acto de sentirnos tapados por la misericordia de Dios, somos justificados. Error total. Estaba equivocado Lutero y todavía los luteranos están equivocados en esa concepción. Uno podría preguntar, ¿parece atractivo este concepto? Claro, yo no hago nada, Dios viene como nieve y tapa toda mi miseria. Es supremamente atractiva, supremamente atractiva. La verdad es que hay que ser sinceros. Muchas personas se van al mundo protestante buscando esto, no hacer nada, que Dios haga todo y ya. Es muy seductora. Sobre todo al hombre moderno que no quiere esforzarse en nada, que quiere todo servido en una bandejita de plata y se acabó.
Esto es supremamente atractivo. Pero la Iglesia, en el Concilio de Trento, le va a responder a Lutero con claridad y contundencia y le va a decir: la Iglesia expresa que la salvación de Dios, que la justificación de Dios, no consiste solamente en que Dios vaya a tapar nuestro pecado, sino en que Dios nos va a santificar, que Dios nos va a recrear, que Dios nos va a hacer nuevos. No hay justificación sin santificación. La misericordia de Dios no consiste en que yo te tapo, sino en que yo te reengendro, en que yo te hago de nuevo. Esto es una esperanza mucho superior. Yo te tapo, ¿no? Si esto no se trata de tapar, se trata de nacer, nuevecito. ¿Y por qué no hay justificación sin santificación? Pues porque Dios en su plan no lo ha querido así. Dios no nos quiere tan miserables, Dios nos quiere nuevos. Por eso es que entendemos los católicos el tema del purgatorio. Porque Dios nos quiere nuevos, nos quiere purificar. Por eso un protestante nunca te va a entender el purgatorio y te va a pegar y te va a decir y va a chillar y va a renegar. Pues claro, si no lo entiende, porque para él es que Dios viene y le tapa todo y se acabó y ya tú no hagas nada. No, no es así. Para nosotros los católicos es nacer de nuevo, reengendrarnos. Bueno, pues ahí es un tema pues mucho más extenso, ¿no? Mucho más extenso, que poco a poco nos han hecho irnos olvidando de estos temas para no tocarlos, ¿no? Para no tocarlos. Si la justificación consiste en tapar y no hace falta purificarnos y santificarnos, si no basta con taparnos, entonces, por ejemplo, eso del purgatorio, pues no sirve. Dios tapa y basta. Pero es que el purgatorio forma parte también de nuestra fe y del misterio de la misericordia de Dios, que es tan grande que Él, cuando nos va a purificar, nos está santificando. Y en esa purificación Dios nos va a ayudar a completar su obra de santificación en nosotros, para que estemos preparados perfectamente para podernos encontrar con Él. Entonces, cuidado, queridos amigos, que bajo el concepto falso de misericordia también se esconde un concepto falso de en qué consiste la redención y la justificación. Y de aquí se pega al mundo protestante y nos vuelve un trapo a todos. La redención, la justificación no consiste en tapar, como el que barre solo por donde va a pasar. Esconde la basura debajo de la carpeta o a los lados para que solamente se vea el pedacito por donde usted está caminando limpio, pero todo lo demás está sucio. No, los católicos no limpiamos nuestra casa metiendo la mugre debajo de la carpeta. Quitamos la carpeta, la ponemos afuera y le pegamos con el palo de la escoba para que salga todo el polvo. Después la aspiran y si es necesario se lava y si es necesario se cambia y se pone una nueva, pero no se tapa. Esta manera de concebir la redención y la justificación como ese que barre no es el obrar de Dios. Dios no hace tapados, Dios no hace chapuzas, Dios no hace mediocridades. Lo que Dios hace es hacerte nuevo. En segundo lugar es la falsa contraposición entre misericordia y justicia. ¿Qué daño nos hace esa contraposición falsa entre misericordia y justicia? Para poder explicar esto, necesitamos entender algunos malentendidos sobre el concepto de justicia que nos lleva a ver esta palabra un poco como antipática, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas veces la palabra justicia está sugerida por tendencias políticas, ¿no? A las que pertenecen, pues, quienes quieren dictar justicia, ¿no? Entonces, algunas veces la palabra justicia se ve muy deformada,
Incluso para muchos de nosotros, cuando nos dicen la palabra justicia, damos una conclusión como diciendo, la justicia en este mundo no existe. Hasta ese punto hemos llegado. Porque cuando las personas reivindican justicia, 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 hasta por el tono de voz que se utiliza, lo que están queriendo decir es muchas veces venganza, venganza, venganza. Hasta allá hemos confundido la justicia. Recordemos el ataque a las Torres Gemelas que celebramos hace una semana, esa memoria, ¿no? Condenamos el acto terrorista acontecido ese 11 de septiembre del año 2000. Claro que es del 2001, claro que sí. Pero la respuesta que nuestro país dio a ese ataque, 20 años de guerra, que incluso le llamaron con el nombre de justicia infinita, pues ¿a qué suena eso? ¿A qué suena justicia infinita si no es a venganza infinita? El problema de fondo es que los términos suelen estar contaminados y entonces debemos purificarlos para poder entenderlos. Justicia no es venganza. Desde el punto de vista bíblico, el concepto de justicia es que Dios es justo. Decir que Dios es misericordioso es decir que Dios es justo. Pero Dios es justo o misericordioso. ¿Cuál de las dos? Y la respuesta nos lleva a decir que no debemos contraponerlas. El término misericordia en los evangelios aparece pocas veces. Es verdad que la misericordia es la entraña del evangelio, pero aparece pocas veces. Vamos a tomar unos ejemplos, ¿no? Donde aparece la misericordia 8 veces. Es lo que aparece. 2 están en el Cántico del Magnificat, en el Evangelio de Lucas 1, 46, 55. 2 están en el Cántico del Benedictus, en el Evangelio de San Lucas 1, 68, 70. Una está en una evocación del pasaje del Antiguo Testamento del libro de Oseas 6, 6. 2 están en las bienaventuranzas, en el Evangelio de Mateo 5, 7. Una está en el Evangelio de Mateo 23, 23. Y ya, 8 veces. Jesús dice en estos textos, ¿no? Al que pocas veces incluso le hemos hecho caso. Que lo importante para nosotros es la justicia, la misericordia y la fe. Por eso, esa contradicción entre justicia y misericordia, realmente no entendemos de dónde sale o por qué se la preguntan tanto. ¿Dios es justo o misericordioso? Por Dios, las dos, igual de justo, igual de misericordioso. El Papa Benedicto XVI ha abordado este tema particularmente y dice el Papa, que Dios es justo y que Dios es misericordioso, una cosa no quita la otra, ni la otra quita la una. Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. El cristianismo de caridad sin verdad se puede confundir fácilmente con una reserva de buenos sentimientos. Cosa más bella, dice Benedicto XVI. Por lo tanto, ante esta tentación de separar la misericordia, la justicia, la caridad, la verdad, nosotros tenemos que decir lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Tercera y última definición, la misericordia de Dios es la justicia que recrea al hombre. ¿Qué diferencia hay entre misericordia y justicia? La misericordia es Dios te hace justo, yo te hago justo, yo te recreo, yo te doy el don de que tú también seas justo, que también seas santo. La misericordia de Dios es una justicia que recrea al hombre.
Dios nos toma tal y como somos, pero no nos deja como nos encuentra. Nos cambia según la medida exigente de su amor. Dios te toma como estás, pero no te deja así. Su gracia nos llena de lo alto, nos llena completamente para justificarnos, para transformarnos. Y todo esto nos lleva a ver que hay una primicia de la misericordia sobre la justicia. Al mismo tiempo que no se pueden separar, hay una primicia de la misericordia sobre la justicia. Esta primacía, queridos amigos, es clave para no caer en el riesgo del jansenismo, de ver a Dios como un inmisericordia. La misericordia nos ayuda a no perder la confianza y la alegría en medio de la exigencia de la justicia. Santo Tomás de Aquino tenía una expresión muy hermosa que decía: justicia sin misericordia es crueldad. Justicia sin misericordia es crueldad. Y el Papa Francisco comenta esto diciendo: si no somos capaces de unir la compasión a la justicia, terminamos siendo seres inútilmente severos y profundamente injustos. Inútilmente severos y profundamente injustos. ¿Dónde está la clave? La clave está en que la gracia, la caridad y la misericordia preceden la justicia y la dan a luz. Que no es que Dios nos ame porque somos justos, sino que nos ama aún siendo pecadores. Y porque nos ama, tenemos la posibilidad de ser justos. Nos ama gratuitamente, posibilitándonos que seamos justos. El orden lógico humano sería primero la justicia y luego la misericordia. Ese sería el humano. El orden divino es primero la misericordia y después la justicia. Primero la misericordia y después la justicia. Bueno, vamos a concluir diciendo: una cosa es el orden lógico y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Y lo que ocurre en la realidad es que Dios va por delante de nuestra capacidad humana de obrar el bien y nos capacita para poder obrar ese bien. Vamos a tomar como ejemplo en nuestra vida el encuentro que mañana continuaremos hablando de él, ¿cierto? De Zaqueo, el encuentro que tuvo Jesús con Zaqueo, el cual nos va a dar la respuesta a esto que estamos buscando. Por esto, queridos amigos, la misericordia precede a la justicia y la hace posible.